El Evangelio de Mateo en el capítulo 14, 22, 36 nos ubica en un milagro que sucede después de la multiplicación de los panes y después de que el Señor quería alejarse de la multitud y tener un rato a solas de oración. Obliga a los discípulos a marcharse y Él le llega después caminando sobre las aguas. Esto les produce a los discípulos un terrible miedo, una terrible angustia. ¿Qué pasó? ¿Por qué le tuvieron miedo a Jesús? Bienvenidos a Meditaciones Peregrinas. Tomamos el texto Mateo 14, del 22 al 36. 14, 22, 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: es un fantasma. Daban gritos de terror, pero Jesús les dijo enseguida: tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó: ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este milagro, digamos así, si lo podemos llamar milagro de caminar sobre las aguas, sucede justamente después de la multiplicación de los panes. Es un poco extraño que lo que nos dice el texto es que Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Prácticamente los forzó. Por alguna razón parece que estaban apegados a ese momento. No creo que en el fondo fuera que quisieran separarse de Jesús, sino que les había fascinado tanto lo que había sucedido y el, digamos así, el murmullo de la gente, que querían quedarse ahí. Y él les obliga a adelantársele a la otra orilla, mientras que él trataba de despedir a la gente. ¿Qué significación tiene esta obligación del Señor a marcharse? ¿Por qué sucede esto? Al parecer Juan 6, que es otro de los textos que nos regala una versión de este milagro, Juan 6, 14, 15, nos da una explicación más clara. La gente estaba muy maravillada por ese milagro y entonces querían obligar a Jesús a convertirlo en un líder político, a proclamarlo rey. Jesús sabía demasiado los propios sentimientos de sus discípulos y sus perspectivas acerca del mesianismo, y por eso le pareció más conveniente pedirles y despedirlos para enfrentar o afrontar él mismo por su propia cuenta, sin la presencia de los discípulos, esta manifestación de la gente que era una forma equivocada de entender a Jesús, al Mesías. Esa tentación de la gente que es presentada a Jesús acerca del poder político, considero que es la tentación que siempre ha tenido el ser humano acerca del poder. Ese poder que arrastra y que termina enturbiando, digamos así, la paz de la gente. Fijémonos cómo en las cuestiones políticas cada año se presenta en algunas sociedades más que otras esos intereses fuertes por seguir a un candidato, por sacar adelante una plataforma política, un plan de gobierno que nunca se cumple,
Y después de un par de meses desanimados, desubicados, desorientados, porque las cosas no salieron como eran, se termina al final en el mismo punto de antes, con decepción, pero a los 4 años como que esa decepción se olvida y se vuelve a entrar en esa especie de opio que es la política. Jesús les pide a los discípulos que se vayan, los saca del lado para él personalmente afrontar esta situación. Hay problemas como estos en los cuales muchas veces lo mejor es enfrentar uno las circunstancias solos, así como lo hizo Cristo, porque muchas veces las demás personas no pueden entender lo que está sucediendo. Pero justamente después de esto, Jesús toma una actitud muy central en el evangelista, y es justamente que él se va a la montaña a orar a solas. Esa relación, ese contacto con Dios es el que hace que todas aquellas semillas de duda, semillas de inquietud acerca del plan que no era el plan de Dios para su hijo, necesitan ser liberadas de su alma. Y la única manera es entrar en contacto con ese Padre Dios que le ayude a sacar de su alma y de su corazón aquellos intereses tan humanos por la política, como fue ese momento que estaba viviendo Jesús al lado de la gente que lo quería proclamar como un rey, al final dañando los planes de Dios, que no eran esos. Los planes de Dios era tener un Mesías de una manera distinta. En todo caso, ese encuentro de Jesús hace que los discípulos se vayan, pero también después de él enfrentar a la gente, él toma un camino nuevo hacia su Padre Dios para orar. Esto mismo nos debe hacer pensar en nuestra misión en la vida, a qué he venido a la vida y cómo enfrento yo esos momentos. Yo estoy seguro que en muchas oportunidades nos encontramos ante la tentación de que las cosas de la vida terminan enredándonos. Yo pienso muchas veces cómo se empieza una vida de una pareja, por ejemplo, una vida de una familia bonita con sus hijos o sus hijas, y después de un momento se empiezan a meter terceras personas en la relación. Cómo es un momento decisivo para ser capaz de cortar con todo aquello que vaya en contra de los propios planes. Y es eso lo que el Señor hizo, justamente enfrentar para cerrar ese ciclo y encontrarse con el Padre Dios, para que Dios mismo le diera a él esa fuerza de encarar nuevamente su misión y de seguir la misión que el Señor le había dado. Estas cosas suceden en la vida de cualquier persona que tenga una misión en el mundo. Y en ese camino y en esa misión lo que tiene que hacer es justamente de manera constante, preguntarse cuáles son las tareas, cuál es la misión, hacia dónde se debe orientar los esfuerzos. Y para eso la mejor manera de lograrlo es orando. La oración y el encuentro con Dios nos termina dando la paz que se necesita para saber cómo estamos caminando nosotros la misión que Dios nos ha dado, ¿sí? Es un momento fundamental, pienso yo, del ser humano, cuando el ser humano descubre que necesita algo más que su propia fuerza, que necesita de Dios para encontrar esa paz que necesita y para descubrir nuevamente cuál es el camino y cuál es la misión. Después nos sigue hablando el texto de cómo él se encuentra solo en oración cuando cae la noche. Jesús está orando. Es uno de los momentos más hermosos que nos puede presentar la Biblia, esa relación de Dios Hijo con Dios Padre, el momento de la oración. No sé cuánto nosotros le dediquemos tiempo a la oración, no sé qué tipo de oración hagamos, pero en Jesús encontramos aquel modelo de el Dios hombre, o el hombre que, enfrentando una circunstancia difícil, termina alejándose de allí después de afrontarla, para encontrarse con Dios que le dé fuerzas y le ayude a reafirmarse en su tarea. Ese deseo de soledad, digamos así, del Señor, de estar de corazón pleno en la presencia de Dios Padre, es también una pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy. ¿Realmente ante las circunstancias de la vida, ante los problemas, nos dedicamos tiempo para estar a solas con Dios? ¿Nos dedicamos tiempo para compartir con Él nuestra misión, para delante de Él preguntarnos qué es lo que estamos haciendo en este mundo? Y también, ¿qué es lo que hablamos nosotros? ¿Cómo es nuestra manera de orar? ¿Sí? En aquel momento oscuro, como el momento de la noche en que Cristo, después de despedir a la gente, se va a orar al caer la tarde con el Padre Dios, ¿qué es o cuáles son las palabras
con las cuales nosotros nos dirigimos a Dios. Yo sé que para muchos de nosotros es importante la oración rezada, los rosarios, distinto tipo de oraciones que ya están hechas con anterioridad, pero además de eso hay un tipo de oración más libre, que es más de encuentro de diálogo con Dios. ¿Cómo vivimos esos momentos de manera privada y cómo los vivimos también como comunidad, al lado de nuestros hermanos? ¿Sí? ¿Cómo estamos creando ese espacio, digamos así, de encuentro con nuestro Dios, con nuestro Señor? ¿Sí? ¿Cómo también nosotros valoramos la oración? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a la oración? El Señor tuvo que dedicarle tiempo a la gente, a hablar con la gente, pero también pasó tiempo a solas con Dios. Y en esos tiempos a solas que necesitaba, incluso fue capaz de decirle a los discípulos: no lo necesito aquí, quizá ustedes me van a distraer para este encuentro con Dios. La otra parte de la palabra es ya cuando se encuentran en el barco los discípulos, lejos de la tierra, y parece que habían algunas corrientes de viento muy fuertes que estaban sacudiendo tanto la barca como todo el lago, y entonces esto hizo que los discípulos se llenaran un poco de temor, y ese temor terminó incrementándose cuando vieron que alguien caminaba hacia ellos a horas de la madrugada, ¿sí? Que alguien caminaba sobre el lago, y entonces estas cosas los llenaron a ellos de espanto, de haber visto un fantasma quizá. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos llenamos de duda y miedo? Incluso ese miedo a no descubrir todo lo que puede ofrecernos Dios, todo lo que puede ofrecernos Jesús. Hoy para la gente es mucho más fácil creer que Dios está en un árbol o está en el ecologismo, en la naturaleza, y olvidar el verdadero rostro de Dios, que es el creador de todo. ¿Sí? La gente le tiene hoy miedo incluso a entrar a una iglesia. Se ha creado un miedo terrible que se le teme más a Dios que al diablo. Y es lo que uno ve. Lo veo yo cada día en todo el mundo de los tatuajes, en todo el mundo de los videojuegos, en el mundo del mismo cine. Ya las cosas sagradas, las cosas de Cristo, se ven como si fuera algo anticuado, y las cosas de la nueva era se ven como si fuera algo moderno, algo en el cual, siendo una tontería, algo en el cual el mundo debe estar involucrado. Sin embargo, el Señor les dice las palabras que son fundamentales: no tengan miedo. ¿Sí? Jesús no solamente les dice que es Él, sino que les ayuda a que esa desconfianza se vaya de sus corazones. No tengan miedo. Entre ellos parece que el más aventurado a preguntar algo fue Pedro, que le dice: Señor, si de verdad eres tú, mándame acercarme a ti. Cuando empieza a caminar, pues él simplemente se llena de temores. Caminar sobre las aguas es el gran milagro de Cristo. Hacer que nosotros caminemos sobre las aguas por la voz de Cristo es un gran milagro. El problema es que es en el transcurso de los pasos que demos sobre el agua, si nos dejamos llenar de temores, como los temores de Pedro, que lo hicieron que empezara a hundirse. Le entró miedo y comenzó a hundirse. Y entonces es allí cuando extiende su mano y el Señor lo atrapa y le dice: ¿por qué dudas? ¿Sí? Estas palabras que también se encuentran en otro texto bíblico muy similar, que es el de la tempestad, nos hacen pensar justamente en toda la iglesia. Pedro y su barca, desde el momento en que era un pescador, ahora por ejemplo en este momento, o al final de los relatos del Evangelio de Juan, cuando se encontraba pescando ya con sus discípulos después de la resurrección de Cristo, todos esos momentos y hoy toda la historia de la iglesia nos hacen pensar que nosotros estamos como en la barca de Pedro, en una tempestad, en un mar de situaciones de muerte, de persecución, de duda. Y entonces el Señor nos está diciendo, como le dijo a Pedro: no tengas miedo, no dudes, soy yo, estoy contigo, no dudes en lo que estás haciendo. Fe en que el Señor, aquel que nos manda a caminar hacia Él, nos sostendrá. Pero muchas veces la duda y la desconfianza hacen que empecemos a hundirnos. Sin embargo, el Señor no nos va a dejar solos. Él está dispuesto a agarrarnos de la mano y a sacarnos de esos momentos de miedo y de temor en la vida. Al final, la presencia de Cristo produce lo que produjo en aquel momento con los discípulos en la barca: paz. Pasaron los vientos y llegó una gran calma. Pidámosle al Señor que cuando lleguen esos momentos de tempestad en nuestra vida, que saben llegar, que el Señor también nos regale paz,
que encontremos la paz de Cristo, que nos dejemos llenar de esa paz y que esa misma paz del Señor le dé un nuevo orden, un nuevo rumbo a nuestra vida de fe. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.